No es sorpresa para nadie que algunos canales hagan especiales de terror en estas épocas. Es octubre, y aunque en mi país lo que más se celebra es el mes morado, se acerca Halloween, justo el día de la canción criolla. Pero ese no es el punto. El meollo está en que en estas épocas las personas hacen maratones de películas de terror, o se interesan más por temas de esta índole. Pero algunos solemos dedicar esta época a jugar juegos de terror. Y si ya te terminaste todos los finales de Silent Hill 2, ya jugaste hasta el hartazgo los Resident Evil, y los juegos modernos de terror de hoy en día no te satisfacen por lo ridículos o malos que son, no te preocupes, vamos al baúl de los juegos poco conocidos. Sí, esos considerados de culto, esos los cuales habitualmente muchos no vendieron, pero por lo buenos o extraños que son, la gente recuerda y juega. ¿Me acompañas en esta travesía en la que te mostraré 4 juegos de terror poco conocidos? Este es un fangame. En este caso, presenta un survival horror, pero ambientado en el universo de Pokémon. Este juego destaca de la marea de fangames con temática de terror que existe alrededor de la franquicia, puesto que nos da una historia nueva y fresca, en un mundo muy parecido al nuestro, pero en el que animales o incluso humanos han sido mutados o poseídos. El protagonista debe ir al lugar de los hechos, primero para investigar, luego para sobrevivir. El ambiente que nos plantea es interesante y muy tenso. Las batallas son buenas, muy a pesar de la forma en la que se nos presenta. Por último, la historia es bastante interesante. La música tiene mucho de los juegos de Pokémon oficiales, más que nada de los juegos originales de Game Boy. Los gráficos también lo hacen, puesto que la interfaz presentada es la misma que esos juegos, incluso está en blanco y negro, pero con algunas variaciones como la sangre o el veneno. Otra cosa buena de este juego son sus múltiples finales, dando pie a que su rejugabilidad sea bastante alta. Como digo, este survival horror, que al gusto tiende a parecerse a los Resident Evil antiguos, es una excelente alternativa si te gusta la franquicia de Pokémon y los survival horror de la vieja escuela. Et il faut être vivant pour les trouver. Seguimos fuerte con algo de gore. Este juego no es muy conocido, pero puedes haber llegado a escuchar sobre él más que nada si viste tops de la índole, juegos más violentos o más sangrientos. Ahora, ¿de cuál estoy hablando? Por supuesto que de Harvester, un videojuego del género aventura gráfica del lejano año de 1996, hecho por Digifix Interactive y publicado por Main Studios. Fue un videojuego anunciado con bombos y platillos como el más violento del mundo y como un llamado de atención a la censura. Irónicamente, hay una escena que en Europa se eliminó, que consistía en que unos niños se comían a su propia madre, y en Alemania el juego fue totalmente prohibido. Como ya dije, es una aventura gráfica, muy al estilo de Monkey Island o Maniac Mansion, pero con algunos agregados, como el hecho de que puedes atacar y matar personas. Aunque más que eso no añade nada más. Su diseño es raro y hasta malo, pues las escenas pre-renderizadas y películas con humanos igual mal renderizadas hacen de este juego una maravilla visual. Su historia es simple. Eres una persona que un día despierta con amnesia, en un pueblo corrupto y grotesco, donde cada habitante está altamente enfermo, en un lugar en donde nunca estás cómodo. Luego se nos habla de una secta y a partir de ahí hacemos todo tipo de maldades para pertenecer a esta, hasta el punto de incendiar e incinerar personas inocentes. Todo terminando con finales de película, cada uno tan grosero como el otro. Y como la guinda del pastel, con un ambiente altamente grotesco y enfermizo. Personalmente no recomiendo este juego, pues su jugabilidad es bastante mala y el diseño peor. Dije que expondría juegos poco conocidos, no que sean buenos. Aunque si las escenas de gore te interesan, dejo en la descripción una colección de estas. Ciertamente un juego de culto, con un gusto muy extraño. Si bien no es un juego para todas las personas, siempre habrá quien lo pueda disfrutar.
Y seguimos con las aventuras gráficas, pero esta vez menos sangriento y con una mejor atmósfera. Esta vez hablo de la serie DAFOE, mejor conocida como Chessù Mythos. Esta serie de juegos, 4 en total, creada por Benjamin Richard, alias Jet Z, en la plataforma de desarrollo Adventure Game Studio, se compone de los siguientes juegos: 5 Days a Stranger, 7 Days a Skeptic, Trivial Snouts y 6 Days a Sacrifice, siendo este el orden en que debe ser jugado para mayor entendimiento de su historia, a pesar que no estén en orden cronológico. En aquí hago trampa, pues no recomiendo solo uno, sino los 4 juegos, pero su duración es algo corta de cada uno de ellos y el hecho de que estén en un pack los hace casi como un juego solo. Empecemos por 5 Days a Stranger. Bueno, hablaré de manera general, para que no haya demasiados spoilers, puesto que es una de las cosas determinantes del juego. En este juego encarnamos a Trilby, un ladrón que se considera de guante blanco, o como se le llama en la versión original, un caballero ladrón, dándose a entender que a pesar de lo que es, resulta respetuoso y detallista, cosa que hace que su captura sea prácticamente imposible. Al entrar en la mansión DAFOE, encontrará muchos misterios sobre un niño salvaje, una maldición y un monolito de madera. 7 Days a Skeptic se ubica en el espacio, lugar en donde se sigue de alguna manera el juego anterior, aunque su única conexión sea el monolito, que por alguna razón llega al espacio. Trivial Snouts, que tiene un cambio en la mecánica, que pasa de ser un point and click a uno en donde las acciones se escriben en el texto, típico de otros juegos del género. En este juego se unen varias cosas de los anteriores juegos y se introduce a Chessù mediante flashbacks. Este juego se encuentra fuertemente inspirado en Silent Hill, pues existe una versión real y una realidad de horror, siendo estas intercambiables mediante acciones en el juego. Por último se tiene a 6 Days at Sacrifice, en donde estaremos en una secta dirigida a Chessù. En esta entrega se termina de atar cabos sueltos y da fin a esta tetralogía. Adicional a eso se tiene el juego de sigilo Trilby Art of Theft, pero realmente no importa ya que no sigue la misma línea de terror de estos 4 juegos. En la parte técnica, los juegos tienen un argumento bastante interesante, una jugabilidad que aún puede tener algo que pulir pero bastante buena. Gráficos retro incluso para el 2004 que salió, tengamos en cuenta que es técnicamente un indie, pues fue hecho por una sola persona. Y una música que hace que cada momento esté bien ambientado de forma fabulosa. Lo único malo es que casi todos los juegos están en inglés, excepto el primero, aunque su traducción echa a perder bastante la esencia, por lo que es mejor jugarlo en inglés. Ciertamente, un juego del género de aventuras gráficas imperdible e interesante. Por último, muy interesante, una mecánica muy... Un juego muy querido por los que lo conocen, con una mecánica muy interesante, una historia igual y una jugabilidad aún mejor. Este juego, lanzado para la GameCube en 2002, desarrollado por Silicon Knights y creado por Nintendo. ¡Wow! Sí, los mismos conservadores que crearon al singular Mario, o al carismático Zelda, Miyamoto e Iwata, crearon esta hermosa pieza de terror. En sí es un juego de aventura y de acción, con un buen condensado de terror, mecánicas interesantes y una música muy buena. Sus personajes están muy bien escritos y todo está conectado correctamente. Una jugabilidad alta y un libro, el de la eterna oscuridad. Este juego tiene muchas mecánicas interesantes, un sistema de apuntado, el headshot, y que sus personajes se cansen o que su rendimiento sea menor mientras su energía mengüe. La magia, que es muy creativa, o que los puzzles sean de calidad, pero que muy al margen de todo eso, lo más importante, y lo que hace de este juego la maravilla que es, son los efectos de cordura. Esta misma se mide en un medidor parecido al de la vida o magia, que al decrecer hace que varios aspectos del juego cambien, cosas como que te regresen a la pantalla de título,
o que dé la impresión de que se te borra el juego, son cosas que suelen suceder, entre muchas más. Eso hace que este juego se vuelva demasiado interesante, más si es que no te has spoileado de todos estos efectos, y que se cree verdaderamente un factor terror, pues habitualmente quien sufre todo es el que está dentro del juego, pero en esta ocasión tú también tendrás ese placer. No hablo más de esos temas como historia o los efectos de cordura, pues lo interesante es vivirlo por ti mismo. En los demás aspectos se mezclan muchas cosas buenas y regulares, y como dijo alguna vez Axel RD25, la recomendación es jugar Eternal Darkness de noche, solo en casa, con el volumen alto, las luces apagadas, cortinas cerradas, sin comida y sin linternas a mano. Solo así captas la verdadera esencia del juego. Este ingenioso juego es el más recomendable para jugar estos días de los 4 que he mencionado. Historia interesante, jugabilidad decente y una excelente ejecución en la mayoría de apartados. La verdad es que cada uno de estos juegos es una excelente opción para jugar este Halloween, y lo recomiendo encarecidamente. Aparte de que los 4 son lo suficientemente accesibles en muchos sentidos para poder jugarlos. En última instancia, me gustaría preguntarles qué juegos incluirían en esta lista. Aparte de que también, ya que están por ahí, suscribirse por si les parece interesante este tipo de temas, o si quieren una segunda parte, o por si quieren verme sufrir con alguno de estos juegos o con otros en este canal en alguno de mis directos. Sin nada más que decir, me despido. Hasta luego.